Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque estuve revisando y me inscribí al curso del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el curso de todo sobre el coronavirus, todo sobre la prevención del coronavirus, del COVID-19. Y la verdad estaba preguntándome, ¿realmente este curso te permite saber todo lo que debes saber sobre la prevención del COVID-19? Y la verdad es que depende. Si eres una persona que nunca has estado o no estudias en un área relacionada con el área de la salud, probablemente sí sea lo que tú necesites saber y la población general sea lo que necesites saber. En el caso de una persona que está inmersa o estudia alguna área afín a la salud, probablemente sea un poco más de lo que ya sabíamos. Entonces, es bueno, sí es bueno para que tú lo tomes, pero pues también no es como que lo único que necesitas saber. No es como que lo único que necesitas saber, ¿sale? Así que vamos a ver un poquito igual acerca de, un poquito más acerca del coronavirus o el SARS-CoV-2, como es su nombre correcto. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de las generalidades del SARS-CoV-2. Y lo más importante que debemos de recalcar es que las enfermedades del aparato respiratorio son muy comunes en nuestra población. De hecho, en nuestro estado, el año pasado, 2019, hubieron más de 75,000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, ya sea superior, que son las más comunes, y también el inferior. De ahí también tenemos enfermedades muy prevalentes que tienen una alta tasa de incidencia, como es el SIDA, como es las enfermedades diarreicas, la tuberculosis y la malaria, pero es un entorno mundial. Pero la primera en todos los países y a nivel mundial son las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Es ahí la importancia de esta enfermedad. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos muchas enfermedades. Muchas de ellas son reemergentes, muchas de ellas son endémicas de algunas regiones, cada país o cada región en nuestro planeta. Hay algunas enfermedades endémicas de alguna región o algunas que son reemergentes o algunas que son nuevas, como el caso de ese que está presentando ahorita, que empezó en China, que era el SARS-CoV-2. Pero también la gran mayoría de los países o las regiones tienen alguna patología, ya sea causa bacteriana, parasitaria o causa viral, como es en esta ocasión. En esta ocasión, pues es un virus que lo está causando. Como sabemos, el nombre correcto es el SARS-CoV-2. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto. La pregunta más frecuente que nos hacen es, ¿tienen vida los virus? Y a ciencia cierta podemos decir no. Pero ya estudiando un poquito más, eh, nos empieza la duda de que realmente tienen vida, no tienen vida. Y hay teorías que apoyan que sí podríamos considerarlo como un ser. Es difícil catalogarlo como vivo o no vivo, pero hay algunas teorías como que posee información genética, que es la característica de estos virus. Y también eh, pues tiene una evolución por selección natural. De hecho, está muy asociado a que es un proceso evolutivo, ya sea que fue fagocitado alguna célula y solo quedó su material genético y fue adaptándose a lo largo del tiempo, ya fue que se le formó la membrana lipídica y así también sus receptores, como vamos a ver ahorita la importancia de los receptores. Entonces, probablemente sea producto de la evolución y la selección natural. Y muy importante que realizan copias de sí mismo, pero esto solo y solo sí dentro de alguna célula. Puede infectar organismos, como ya vamos a ver más adelante, y pues algunos tienen periodos largos de latencia, algunos cortos, otros más largos, depende del tipo y la cepa de los virus. Bien, ¿por qué no? No se considera como un ser vivo porque carece de una estructura celular. No tiene un metabolismo propio, como ya hemos mencionado, sí se reproduce, pero necesariamente necesita una célula para poder hacer su replicación. Y no hay actividad fuera de células, o sea, el virus está inactivado hasta que infecta una célula. No tiene síntesis de ADN ni RNA y tampoco tiene síntesis del ATP, que es lo que a nuestras células es nuestra moneda energética. Entonces, por eso es que no se considera como un ser vivo. Bien. Las características de los virus, en especial en este y en la mayoría de los virus, pues tienen una envoltura de glicoproteínas
tienen una cápside que está formada por proteínas, tienen la carga genética, que es lo que realmente tienen en su estructura interna, puede ser ADN o RNA, y también tienen varias enzimas que van a permitir la penetración a la célula. Y una vez dentro también va a permitir la prevención de que sean fagocitados. El caso del coronavirus o mejor o correctamente dicho el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, caso similar como el virus de inmunodeficiencia humana, que es el nombre del virus, y la enfermedad llamada SIDA. Es un virus de RNA y de una sola cadena. Mide más o menos de 50 a 200 nanómetros. Tiene cerca de 330.000 bases y tiene 4 proteínas estructurales principales, que son la N de nucleocápside, M de membrana, E de envoltura y la más importante, que es la S de espiga o spike, como es correcto mencionar en su versión en inglés, que es la más importante porque es la que se va a adherir al receptor de ECA2 y es ahí donde va a poder penetrar a la célula. Bien, los virus pueden tener muchas vías de entrada, múltiples sitios de entrada y por ende el daño que van a ocasionar. En este caso estamos hablando de un virus de la vía respiratoria, pero hay demasiados virus. Ahí tenemos una imagen. En caso muy común, muy sonado, pues ya sabemos la hepatitis, ¿no? Hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. También son de los más conocidos. Y también hay varios tipos de gastroenteritis. En el caso de la más famosa que nosotros conocemos, tal vez el tipo de rotavirus y demás virus que pueden causar varias enfermedades, depende de la zona de entrada y la región o el tejido que afecte principalmente. Lo más importante aquí es el proceso inmunológico. Por eso es bien importante conocer las dos grandes divisiones del sistema inmunitario. La primera es la inmunidad innata. Esa es la que está formada por nuestras barreras físicas y la que se da en los primeros minutos, las primeras horas, es denominada inmunidad innata. Y esa está medida principalmente por, como ya mencionó, las barreras físicas, la piel, las mucosas, pero también dos tipos de células principales que son parte de los linfocitos, como son los neutrófilos y los macrófagos. Recuerden que esos se producen en la médula ósea y viajan al torrente sanguíneo, pasan los vasos sanguíneos por medio de diapédices y por medio de la quimiotaxis, que expresan los factores de ya sea el virus o las bacterias que llegan a la zona en la cual está afectando. Recuerden que el macrófago, antes de ser macrófago, viaja como monocito a nivel sanguíneo y después de que hace esa diapédisis es que recibe el nombre de macrófago. Y estos van a fagocitar a la gente que está causando el daño o un agente externo al cuerpo. Entonces, la inmunidad innata es la primera barrera, ocurre a los minutos, horas de que la gente entre en contacto con nuestro cuerpo. Y después de eso sigue la inmunidad adaptativa o tardía. Esta es muy importante porque es la que va a generar memoria, es la que va a generar células como las T y las B y van a ser las encargadas de destruir a la gente que está causando el daño y van a empezar a generar copias nuevas para saber la próxima vez que yo me enfrente al mismo agente, saber cómo erradicarlo, cómo atacarlo adecuadamente y que no me cause una infección como la primera vez por la capacidad de tener memoria y de respuesta más rápido. O sea, si tú te enfermas, entra un agente a tu cuerpo, la primera vez va a tardar un poquito más en decodificar la carga de ADN y después ya va a dar una respuesta, la segunda vez pues va a dar una respuesta más rápida. Bien, tenemos inmunoglobulinas como es la A que se encuentra en las secreciones mucosas, en este caso, lo que se va a encargar es de la neutralización del virus. Los interferones, que es bien importante, y de ahí está uno de los tratamientos que se están usando ahorita, como están en estudio y se están también usando, como es el interferón alfa, pues lo que va a hacer va a ser el bloqueo de la replicación. Esa va a ser su principal función. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y como ya hemos comentado, los fagocitos, que son los macrófagos, que solo pues van a fagocitar a las células, que las van a fagocitar a la gente que está entrando en nuestro cuerpo, y la opsonización, que es marcar esa célula para que posteriormente también, cuando entren las células, los CD4 y los linfocitos T y los linfocitos B, pues puedan hacer su trabajo.
Y también entran pues las vías de TH2, que aumentan las inmunoglobulinas y van a dar lo que es la vía por el TH1, la interleucina 2 y el interferón gamma. Y también las células citotóxicas como los linfocitos T citotóxicos y los natural killers que pues están encargados de destruir a la gente. Como lo que les comentaba, el interferón va a actuar de manera rápida y el anticuerpo va a actuar de manera específica un poquito más tardía, que es la inmunidad adquirida. Es bien importante entender esto del interferón y el virus. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros producimos más interferón y el virus o el agente que está entrando en nuestro cuerpo cede por la activación del interferón en este caso. O sea, ya no se replica, no pasa, no se hacen más copias y por ende la sintomatología no se presenta en el paciente. O sea, nuestro sistema inmune reacciona con ese interferón y la carga viral disminuye. Bien, como les comentaba, las proteínas son la parte más importante del virus porque ahí es lo que va a permitir adherirse a los receptores del cuerpo. Cabe mencionar que necesita tener un receptor para poder hacer esa adherencia y poder entrar a la célula. La proteína, el receptor al cual se une es el de enzima conversión de angiotensina 2 y lo más importante es que el tipo de células que afecta es a las de la angiotensina 1 y angiotensina 2 y también a los neumocitos de tipo 2, que estos son los encargados de la producción del surfactante pulmonar. Y también este receptor de angiotensina 2 está encargado de la protección pulmonar. Eso es bien importante conocer. La fisiopatología, como ya he comentado un poquito más adelante, va a ser tema de tal vez otro video, porque sería muy largo este video y ahorita estamos hablando solo de como que de la prevención, pero quería meter un poquito nada más así de bases científicas de esta patología. Va a ser de las teorías más aceptadas es precisamente eso, esa falla, ese ataque al interferón, por ende se perpetúa esa replicación del virus y afectación a nivel ya la afectación que provoca los síntomas del paciente. A pocas palabras, pues es lo que ocurre. Hay menos descenso de interferón y hay más inflamación en el paciente. Entonces, ya esto ya es un material tomado del curso que les había comentado al principio que había tomado y rescaté los puntos más importantes para comentar en esta charla. Y pues había comentado que el término coronavirus aparece mencionado por primera vez en el artículo de la revista Nature en 1968. Ahí se describió por primera vez este tipo de coronavirus. ¿Por qué se le denominó coronavirus? Pues por la forma que tenía, como vamos a ver ahí en la imagen. Por esa forma característica de esa aura y corona solar que le llaman, ahí podemos ver claramente, y por eso se dieron un tema de el nombre de coronavirus. Hay 4 tipos de cepas, que es el alfa, beta, gamma y delta. Y han habido anteriormente algunos que han ocasionado enfermedades en el hombre. Y como vamos a ver, se originó esta nueva cepa que es el SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, específicamente en el mercado de esa ciudad. El nuevo coronavirus, como ya comentado primero, es llamado 2019 nCoV y ahora fue rebautizado con el nombre SARS-CoV-2, el virus y la enfermedad COVID-19. Esos términos hay que tenerlos bien claros. Los datos clínicos preliminares del brote en China indicaron que la edad promedio de los pacientes infectados fue entre 49 y 56 años. La enfermedad en niños es infrecuente, la mayoría de ellos presentaron una enfermedad leve. No quiere decir que los niños no se vayan a enfermar de coronavirus, pero se ha presentado en menor caso y la mayoría de ellos han sido asintomáticos o con síntomas leves. Y lo más importante es el grupo de edad que está afectando mayormente este virus, que es de 49 a 56 años. Ahorita vamos a ver por qué. Otro punto importante. Las personas infectadas producen una gran cantidad de virus en las vías aéreas superiores en el periodo de pródromos. Estos portadores asintomáticos continúan realizando actividades cotidianas, lo que contribuye a la propagación de la infección. Un paciente asintomático produce
como ya había comentado aquí, produce cantidades se sigue replicando, replicando, replicando. Probablemente su sistema inmunológico puede compensar y no da la presentación de los síntomas, pero sí se reproduce el virus en su cuerpo y es potencialmente, es una persona potencialmente infectante para los demás. Entonces ahí es la importancia, porque como podemos ver por ejemplo, en el SARS-CoV-1 o SARS-CoV que ocurrió en el año 2002, este, el paciente se volvía infectante cuando presentaba los síntomas graves. O sea que un paciente que ya presentaba la sintomatología grave era el que realmente infectaba. Por eso es que se puede controlar más. A diferencia del SARS-CoV-2, los pacientes asintomáticos también son potencialmente infectantes. Esa es la desventaja que tienen estos pacientes, que probablemente tú digas, bueno, estoy bien, pero estás infectando a otros. Y como me ha comentado el SARS, la transmisión del SARS no se producía cuando los infectados estaban levemente enfermos. Me refiero al que ocurrió en el 2002. La mayor parte de la transmisión se produjo cuando las personas infectadas presentaron una enfermedad grave, lo que posiblemente facilitó la contención de los brotes del SARS-CoV-1. Eso pues ya expliqué un poquito. Los pacientes con infección sintomática, la emisión viral por el tracto nasofaríngeo persistía por más de 7 días. Una vez terminado el periodo de incubación, se sigue replicando en el cuerpo por más de 7 días. O sea que después se habían hecho varios estudios y se han dado cuenta que el paciente que ya no tiene los síntomas, después de eso sigue siendo un potencial, sigue teniendo potencial de infectar a los demás. En pacientes hospitalizados se detectó que el virus en heces en el 50%, en la viremia en 8% por la proteína, la reacción en cadena de polimerasa. Y muy importante que no se detectó el virus en la orina. Había ocurrido otro tipo de epidemias, otro tipo de brotes de virus, como tuvimos en nuestro país el caso del 2009 del H1N1 o la influenza porcina, que pues nosotros fuimos el centro de la epidemia. El virus se expandió a muchos países, causando entre 123.000 a 575.000 muertes. Más adelante vamos a ver las cifras actuales que han ocurrido de influenza. En el caso del ébola del 2014 al 2016, el brote que se dio en África provocó casi 30.000 casos y 11.000 muertes, principalmente en Liberia, Guinea y Sierra Leona. También pues el brote que hubo en polio, esto debido a que pues hubo un tiempo en que muchas personas pues no se están vacunando contra la poliomielitis. En el 2020 pues tenemos el caso el 2016 el virus del Zika, como ya sabemos también en nuestro estado Campeche, tuvo un brote elevado de Zika, dengue y chikungunya. Y también hubo muchos enfermos, muchas personas murieron. En el caso de 2019 hubo un nuevo brote del ébola y pues el que estamos pasando en este momento, que es el del coronavirus. También cabe mencionar el caso del MERS, que fue en el 2012, que este fue en el Medio Oriente y esto fue, bueno, fue transmitido por los camellos. Y pues el SARS-CoV-1 que fue en el 2002. ¿Cómo ha sido la evolución de la epidemia? Al día de hoy, el día 23 de marzo del año 2020, esto fue la información a las 12 del día por el hospital Johns Hopkins University and Medicine, hay 343.421 casos confirmados. De esos casos, 98.896 han sido casos recuperados. Y la mayoría de ellos pues, son en el país de China, que ahí, pues, si no me recuerdo las últimas cifras, han habido pocos o nulos casos de pacientes nuevos, o sea, pacientes nuevos infectados. Y este virus ha causado la muerte de 14.790 personas. Y los países afectados ya ha subido exponencialmente a 167 países. Por eso ya se considera como una pandemia. Aquí podemos ver el mapa de los países afectados, principalmente China, Italia, España, Estados Unidos, Canadá. Son los países que tienen más casos, pero también nuestro país de 7 días para acá ya reportamos 316 casos al día de hoy y va en aumento y tenemos casi cerca de 3 muertes confirmadas. Probablemente el día de mañana tengamos más muertes confirmadas, así que tenemos que tener mucha precaución.
Como ya comentado al principio, el MERS, que fue en el 2012, causó 2.493 casos y de ellos 859 muertes. El SARS en el 2002 causó 8.096 casos y de ellos murieron 774 personas. El COVID-19 o SARS-CoV-2 ya causó, como hemos comentado, 343.421 casos y de ellos 14.790 han sido las defunciones. Y algo bien importante, como he comentado, es la influencia estacional. Tuvimos un brote de influenza H1N1 en el 2009, pero también hay otra cepa que es la influenza estacional, que también tenemos una vacuna, tenemos parte del esquema nacional de vacunación en los niños, que es a los 6, 7 meses y anual hasta las 59 semanas. En los adultos es antes de la temporada otoño-invierno. Yo sí me puse la vacuna, mi familia también se la puso, pero hay mucha gente que no se quiere vacunar, hay mucha gente que todavía no considera la vacunación como algo importante en sus vidas. Al día de hoy los casos de influenza estacional se elevan más de 5 millones de casos y las muertes, vean la cantidad de muertes de 389.000 muertes, lo que ha causado la influencia estacional, algo que es prevenible. No quiero minimizar el tema del coronavirus, pero también hacer hincapié en la influenza estacional. Es prevenible con la vacunación y los cuidados que también se pueden compartir con los del coronavirus. Bien, ¿qué tan grave es esta enfermedad de coronavirus? Es bien importante, no hay que minimizarla como nuestro presidente y muy mal lo está haciendo, que es minimizar este tema en especial. La mayoría de las personas infectadas no presentan ningún síntoma, pero como ya he comentado, son potenciales, son potencialmente, o sea, tienen una son potencialmente infectables. Eh, Perdón, son gente con un gran potencial para infectar a otros, sería correctamente. Y la enfermedad se autolimita por sí sola. El periodo de incubación varía desde los 5 hasta los 14 días, con un promedio de más o menos de 7, 10 días. Y otra parte experimentan síntomas leves y un grupo aún más pequeño puede tener los síntomas de dificultad respiratoria. La semana pasada se estaba hablando de que 84% de los pacientes que se infectan con coronavirus van a cruzar con un periodo asintomático o síntomas leves, como vamos a ver más adelante. 14% van a tener datos de dificultad respiratoria, pero solo un 2% a 3% van a requerir de ventilación asistida o van a llegar a la muerte. El día de hoy esas cifras van en aumento y cerca ya de 80% van a cruzar con síntomas leves, un 15% van a cruzar con algún dato de dificultad respiratoria y van a necesitar alguna asistencia como ventilación asistida y el casi 5% en el caso de Italia van a morir esos pacientes. Entonces ya esas cifras de letalidad están aumentando. Hay más pacientes infectados y hay más tasa de letalidad. El virus está siendo más letal probablemente por la saturación de los servicios de salud, que eso es bien importante, como vamos a hablar al final. ¿Cómo se transmite? Pues el virus es transmitido originalmente por contacto directo entre animales y humanos, simplemente por el aire. Esas son las teorías principales. Está asociado a que pues de un murciélago el huésped transitorio fue el pangolín y el pangolín pasó al humano. El coronavirus se transmite de una persona a otra a través del aire, como por ejemplo al toser o al estornudar, pero también al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, a la nariz o a los ojos. Es por las gotitas. Nosotros tenemos un video explicando cómo se transmiten la mayoría de estas enfermedades, así que te recomendamos que lo veas. Le vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que también vayas a verlo. Ahí explicamos un poquito más y de manera física, de manera interactuada. Así que vayan a verlo, pero en resumidas cuentas es por la secreción. Ahí está la carga de este virus. Ahí podemos ver la imagen. Puede ser al toser y yo estoy cerca de una persona que tiene coronavirus y yo puedo, las gotitas viajan a mi vía respiratoria, entran y se empieza a hacer la replicación. O también por entrar en contacto. Si esa persona tosió la mesa donde yo estaba comiendo, por ejemplo, en un restaurante o el barandal de donde yo estoy en el autobús,
Y yo agarro ese barandal o esa mesa y después me llevo la mano a la cara, me froto los ojos o me sueno la nariz o me toco la boca y ahí entro en contacto con mis secreciones y pues por ende yo adquiero este virus. Bien, los síntomas, la clasificación de los síntomas es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay síntomas comunes como es la tos seca, el cansancio y el dolor muscular, pero también hay síntomas graves, que eso es lo que nos debe de alarmar a nosotros, que es la fiebre mayor a 38 grados, la falta de aire y la dificultad para respirar. Pero también hay síntomas con menor frecuencia, como es dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor abdominal y, en pocos casos, diarrea. Es necesario hacer esta clasificación para saber cómo debemos de actuar según nuestros síntomas y conocer también las definiciones operacionales. Bien, como aquí podemos ver algunas cosas importantes a considerar. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. Hay muchos videos de visto personas diciendo que es un virus común porque ellos no tienen el síntoma, pero realmente son jóvenes y pues su sistema inmunológico está fuerte. Y la mayoría de las personas, alrededor del 80%, como ya hemos comentado, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, porque cruzaron síntomas leves, su sistema inmunológico pudo inhibir la replicación viral de este virus y el paciente sana a los 14 días. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el nuevo coronavirus puede desarrollar una enfermedad grave o cursar con dificultad para respirar. Y las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Por ende, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico está deprimido. En torno al 2% de las personas que se han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Ese 2%, como ya hemos comentado, ya está aumentando en algunos países. Como un resumen rápido visual: fiebre, tos y estornudos, malestar general, dolor de cabeza en algunos casos y puede ser el cuadro leve de un paciente. Ya cuando el paciente empiece a presentar dificultad para respirar y fiebre mayor a 38 grados, ya podemos pensar que son síntomas ya moderados o probablemente depende del grado de dificultad respiratoria, ya síntomas graves que realmente requieren una atención médica. Bien, síntomas, como vamos a comentar ahorita, las definiciones operacionales que se tenían ahora y actualmente. Síntomas que pueden hacer sospechar que alguien ha adquirido el nuevo coronavirus. Vean que dice la definición. Un caso sospechoso es aquel de una persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda, leve o grave y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Bien importante esto: haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación a COVID-19 y también o viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria de COVID-19 como son China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, Francia, Alemania, España, Estados Unidos y Estados Unidos de América. Yo recuerdo que cuando en enero, los primeros días de enero, la definición operacional era cualquier paciente que presente tos y fiebre o dificultad para respirar, y la premisa, que era lo más importante, era haber viajado a la ciudad de Wuhan. Después empezaron a cambiar las definiciones operacionales. Ahora, como podemos ver, es haber estado en contacto con un paciente con los síntomas, ya sea un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19 y los síntomas que ya hemos comentado. Bien, y esto es bien importante. Lo que se debe hacer si se sospecha que alguien padece de nuevo coronavirus. Bien importante, no hay medicamento contra este virus, no hay un tratamiento específico, están probando muchos tratamientos a diferentes pacientes, diferentes países están tratando la enfermedad de una manera ah, no diferente en su totalidad, pero están probando algunos tratamientos que buscando en su fisiología de esta enfermedad, están atacando alguna parte de la fisiología de este virus. Entonces,
Si presentamos síntomas leves y sin antecedente de contacto con alguien con COVID-19, debemos quedarnos en casa. Eso es bien importante. Si tú tienes datos leves y entraste en contacto o viajaste en los últimos 14 días a Europa, ahora uno de los puntos más de infección es Europa. Si tú viajaste a Europa o entraste en contacto punto en tu país con algún, no sé, italiano que vino dentro de los últimos 14 días y tienes tos y fiebre, quédate en tu casa. No salgas, no te alarmes. Lo que te recomienda esta guía que yo tomé del IMSS es de que te quedes en tu casa, te aísles en un cuarto, hables con tu familia y que separes. Separa tu plato, separa tu vaso, separa todo lo que de tu uso personal, sepáralo para ti, porque el virus se queda en el plástico hasta 9 días. Entonces, es bien importante que todo lo de uso personal, platos, vasos, cucharas, tú separes ese para ti nada más y lo desinfectes gradualmente con cloro. Ahorita estaba viendo cómo podemos nosotros hacer una solución para desinfectante y el hospital, el mismo IMSS te recomienda que sea una solución, o sea, en casa nosotros lo podemos hacer es 990 mililitros de agua y sacamos un chorrito de 10 mililitros de cloro, el cloro que tenemos en la casa, lo diluimos en esos 900 mililitros y nos sirve mucho para desinfectar nuestra mesa, no sé, nuestros utensilios domésticos, nos sirve para desinfectar nuestros barandales, nuestras barandales de las escaleras, todo lo que nosotros esté en contacto con secreciones, eso sirve bastante para la prevención primaria. Eso puede servir mucho como desinfectante en nuestro hogar. 990 mililitros de agua y vamos a agarrar 10 mililitros de cloro y lo vamos a diluir en esos 990 mililitros de agua y lo podemos utilizar como desinfectante en nuestro hogar. Y ahorita vamos a ver pues ya en dado caso que tú presentes ya datos como dificultad respiratoria o falta de aire, dolor o sensación de presión en el pecho, confusión o desorientación, vómitos severos o persistentes, síntomas similares a la gripe, fiebre mayor a 38 grados y en los casos de los niños deshidratación e irritabilidad, son datos de que tú debes de ahora sí acudir al médico. Debes de acudir a un centro en el cual te puedan dar ese apoyo ventilatorio porque tus pulmones no tienen esa capacidad para ventilar correctamente. La clasificación de riesgo es bien importante. Ahorita, en teoría, era datos de prevención. Entonces, los lugares de trabajo es bien importante. Como ya sabemos, hay personas que están en muy alto riesgo de infectarse con coronavirus. ¿Quiénes son esas personas que considera las guías como alto riesgo? Es el personal de salud encargado de el cuidado y la atención de los pacientes con SARS-CoV-2 o el COVID-19. Son las personas que tienen un alto o un riesgo muy alto de contraer esta enfermedad y son los que realmente necesitan todo el equipo, todas las medidas en cuestión de la bata, el gorro, el cubrebocas N95, el doble guante, las botas y todos los demás eh, parte del equipamiento para entrar en contacto con esos pacientes. Entonces, es bien importante esto porque si yo sé que mi trabajo no estoy en contacto con personas, ahorita vamos a ver qué sí debo hacer, pero yo no debo comprar una bata, no debo comprar mi cubrebocas N95, de guantes y más guantes y cosas que realmente yo no ocupo porque no estoy en contacto con ese tipo de pacientes. Ahorita vamos a ver qué sí lo podemos hacer, pero realmente eso es un gasto innecesario y lo que ha pasado últimamente es que se gasta, o sea, hay desabasto de cubrebocas y que pueden servir para el personal que realmente lo necesita. Entonces, esas personas que tienen contacto con los pacientes con COVID, que están encargados de tratar a los pacientes con COVID-19 y de su cuidado, pueden ser médicos, enfermeras, personal de laboratorio que hace hace la muestra para el diagnóstico del COVID-19, ellos también necesitan esa protección especial con los trajes que están
que están destinados para la protección de ese personal. También hay personal que tiene muy alto riesgo. Ese es muy alto. Ahora pasamos al alto riesgo de una infección por COVID-19, que sería el personal de salud, también médicos, enfermeras, personal de limpieza, también los laboratoristas y trabajadores sociales y todos los que trabajen en los hospitales de primer nivel, ya sea en centros de salud, en unidades de primer contacto, también tienen ese riesgo alto. No así como los que atienden a los pacientes, pero sí tienen un riesgo alto. Enfermeras, médicos y todos los que trabajan en los hospitales de primera atención. Riesgo medio, pues ya entra el personal que entra en contacto, o sea, trabajos como un banquero, a la que despachen el súper, todas las personas que entren en contacto estrecho con personas, o sea, tengan su trabajo requiera interacción de persona a persona a lo largo del día con muchas personas, eso aumenta el riesgo, pero no llega a ser tan alto como un personal de salud que está tratando a un paciente enfermo por COVID-19, entonces es un riesgo medio. Y el menor riesgo, y es chistoso porque muchos, por ejemplo, que un trabajo de menor riesgo podría ser, no sé, algún político que ahorita ya no van al trabajo, o no sé, alguien que trabaja en su hogar, y casualmente son los que más compran cubrebocas, guantes, gorros y alcohol gel y se gastan todo eso. Entonces, ellos no tienen contacto estrecho con pacientes que estén infectados con coronavirus, no tienen tal vez contacto estrecho con muchas personas al día, son las que tienen menor riesgo. Pero también ahorita vamos a ver qué sí deben de hacer esas personas. Bien, el cubrebocas N95, como ya he comentado, solo debe ser usado en personal que entre en contacto estrecho con sus pacientes de COVID-19. Para no hacer muy larga la plática, yo veo que se está extendiendo bastante. Y el cubrebocas azul debe ser usado solamente en pacientes con síntomas respiratorios. Tú que vas por la calle, no debes de usar ese tipo de cubrebocas. De entrada, seguramente ni te lo sabes poner y no tienes síntomas, mejor no salgas de tu casa, evita salir de tu casa y evita comprar este tipo de cubrebocas que probablemente no sepas cómo se utiliza, no sepas cómo se desecha, ni siquiera sabes cuánto dura este tipo de cubrebocas, que realmente solo son 30 minutos que dura su vida útil y no tienen utilidad contra el coronavirus. Entonces, cubrebocas por el momento solo personal de salud o gente que tenga síntomas respiratorios. Bien, esto lo pueden leer, se los dejo. Bien, el equipo de protección, ya había comentado, va solo para el personal que tiene, perdón, que tiene muy alto riesgo o sea, los que están tratando a los pacientes con coronavirus, que es el cubrebocas N95, los guantes de látex o vinilo, nitrilo, las batas y los gogles que se utilizan igual. Lo que sí, eso es bien importante, eso ya estamos terminando. Lo que es bien importante para nosotros, que es la población general, por ejemplo, yo en mi caso estudio medicina, pero ahorita no voy a estar en el hospital, me voy a quedar en mi casa, estudiar, hacer mis actividades de mi hogar, no voy a salir. Entonces, ¿qué debo hacer yo como parte de la sociedad? Ahorita ya no soy médico, no estoy haciendo ni mis prácticas, pero estoy en mi casa. Entonces, ahora formo parte de la sociedad. Debo de seguir las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es el lavarse las manos con agua y jabón. Es la mejor herramienta que tenemos para prevenir la infección por el coronavirus. Es lavarnos las manos constantemente antes de tocarnos la cara, o si es preferible no tocarnos la cara, lavarnos las manos de 40 a 60 minutos. Si tú quieres aprender cómo debe ser el correcto lavado de manos, el día de mañana vamos a ver un video de cómo es el correcto lavado de manos, así que no te lo pierdas. O chécalo aquí en nuestra página si lo estás viendo otro día, este video, entonces checa ahí el del lavado de manos. Y también lo podemos usar el alcohol gel de 30 segundos. El lavado de manos se recomienda de 40 a 60 segundos. El toser. El toser debe ser en el ángulo o con nuestro codo para evitar que nosotros, si tenemos algún síntoma, pues podamos diseminar la enfermedad. Pero todo esto, tenemos un video también en nuestro canal referente a cómo se debe hacer. Explicamos cómo se debe hacer el estornudo.
No saludar de mano, ya es bien comentado, por las secreciones que pueden estar ahí, ni beso ni abrazo. Y acudir al médico solo en caso de síntomas graves. Y lo más importante que es siempre es no automedicarse. Desinfectar, como ya hemos visto, podemos utilizar esa técnica, les había comentado, 990 mililitros de agua y le echamos 10 mililitros de cloro y ya con eso podemos desinfectar nuestra mesa, nuestros barandales, todo lo que tengamos contacto nosotros en nuestro hogar. Y bien importante, que es lo que ahorita nuestro gobierno, nuestro estado ha tomado las medidas y que está tomando las medidas en todo el mundo, en la mayoría de los países, es el distanciamiento social o que nosotros no estemos en la calle, no andemos en la calle. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, este virus se transmite de persona a persona. Las secreciones, los estornudos, incluso al momento de hablar, nosotros no lo vemos, pero estamos soltando saliva. Entonces, es importante recordar lo que pasó en el crucero Princess, el Diamond Princess, y que fue en el 2 de marzo, que pues obviamente que sabemos que lo dejaron varado, y la mayoría de las personas que iban ahí eran casi 3.711. 691 personas fueron infectadas por el coronavirus. O sea que la lógica nos dice que mientras más personas estén en un sitio, más riesgo es de contraer la enfermedad. Y de esas personas fallecieron 7 personas. Entonces, eh, es bien importante para prevenir esa enfermedad que nosotros nos quedemos en nuestro hogar, evitemos el contacto directo con una persona que presenta algún síntoma de respiratorio y las medidas preventivas que ya comentamos y que también pueden ir a ver nuestro video de la prevención de enfermedades respiratorias en general. Bien, como ya hemos comentado, pues el gobierno optó por el famoso personaje de Susana Distancia. Es bien importante porque el virus es un virus, una gota pesada, el flujo es una gota pesada, en este caso el coronavirus. Entonces, más o menos como a 1,5 metros, a 2 metros, el virus, la gotita de flujo se cae al piso. Entonces, más o menos yo debo guardar una distancia. Si yo salgo por algún motivo, por en el caso de que me hace falta comida y voy a comprar al súper, tener ese distanciamiento social, más o menos de 1,5 metros a 2 metros de persona a persona. Bien, terminamos con los mitos y realidades acerca del coronavirus, que eso nos proporciona el curso el que les comenté al principio, el que tomé. Es el primero, los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus. La realidad es que no, pues es un virus, no es una bacteria. Sí hay algunos antibióticos empleados en el tratamiento hospitalario, pero es como profilaxis para prevenir infecciones cruzadas de bacterias. Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La realidad es que no. Ahora bien, si tú padeces rinosinusitis, te puede beneficiar. Obviamente que te puede beneficiar por la obstrucción nasal, pero en este caso el coronavirus no es recomendable. Pero si tú padeces muchas rinosinusitis, padeces mucha rinitis, tu trabajo no sé, es con polvo, o haces carne asada constantemente, sí es recomendable enjuagarse pues con solución salina, ¿sale? De preferencia la solución que ya viene estéril para evitar pues alguna infección cruzada también. ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? La realidad es que no. No te voy a decir que el ajo no tenga vitaminas, no tenga muchos nutrientes y que forma parte de tu alimentación, sería muy bueno, pero no exactamente que prevenga la infección del coronavirus, que es muy rico. A mí me gusta mucho usarlo en las comidas, pero no nos ayuda mucho para el tema del coronavirus. Perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus. La realidad actualmente se sabe que no. Se pensaba, por ejemplo, en China que los perros también podían infectarse de coronavirus, pero se demostró que no. ¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? No, las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Y ya que, como ya vimos, no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes, no así el plástico. El plástico sí puede vivir hasta 9 días. Bien, ¿el nuevo coronavirus solo afecta a personas mayores? Definitivamente no. El coronavirus afecta a todas las edades, pero hay cierto grupo de pacientes que puede afectar de una manera más severa, como ya hemos comentado, diabéticos, mal controlados, hipertensos que toman yecas, ARA2, y pacientes que recibieron trasplante, pacientes que toman medicamentos inmunosupresores.
pacientes con enfermedades como pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con VIH, pacientes, también se maneja que las embarazadas, niños menores de 5 años, todo paciente que tenga su sistema inmunológico deprimido. Bien, el diagnóstico del coronavirus es una prueba rápida, realmente no, es una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa. Esta actualmente, si se toma aquí, se toma el exudado faríngeo y nasal y se mete en unos tubitos y se manda al INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, y ahí se procesa y ya se manda el resultado. Esta prueba dura más o menos como 3 días. Entonces, probablemente los casos que ocurran esta semana aparezcan hasta mañana o no sabemos cuánto, pero son 3 días que dura en realizarse esta prueba. ¿Y la vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? No. Es diferente la cepa y son los mismos virus, pero te puedes prevenir de una influenza estacional. Bien, y como ya hemos comentado, les dejo aquí cómo deben de lavarse las manos correctamente. Y el día de mañana pues vamos a subir ya el video, como nosotros nos aprendimos, también tomamos un curso de cómo lavamos la mano. Entonces espérenlo con muchas ganas. Y ya para terminar, muchas gracias por el video. No olvides suscribirte a este canal si te gustó. Compártelo, dejen los comentarios. Y yo sé que es un poquito largo, pero gracias por haberte quedado hasta el final. Y realmente hemos hablado de muy pocas cosas. Yo siento que hablamos de cosas muy básicas. Y ojalá ya vamos a hacer otros videos más en esta semana. Así que gracias por el video. Hasta la próxima.